sol de octubre se derramaba sobre Guadalajara con esa tibieza engañosa que precede a las lluvias. Lucía Hernández Rivas contemplaba desde la ventana de su cocina cómo las últimas flores de la jacaranda caían sobre el patio interior, alfombrando el suelo de un violeta marchito. Aquel árbol lo había plantado su abuela el día que le entregó las llaves del departamento, 3 años atrás. Para que tengas raíces, le había dicho entonces, con esa voz suya que olía a copal y a remedios antiguos. Las mujeres de esta familia siempre hemos sabido dónde está nuestro lugar. Lucía giró distraídamente el anillo de plata que llevaba en el dedo anular derecho. La turquesa engastada había pertenecido a su bisabuela, y antes de ella, a otras mujeres cuyos nombres se habían perdido en el polvo de Jalisco. Según la leyenda familiar, la bisabuela lo había empeñado durante los años más duros de la Revolución para alimentar a sus hijos, y después, cuando la vida volvió a sonreír, lo recuperó peso a peso. El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Ricardo, con esa foto que ella misma le había tomado el verano pasado, cuando aún creía en las sonrisas que él le regalaba. Tercer timbrazo. Lucía suspiró y contestó. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo por Monterrey? ¿Por qué está bloqueada la tarjeta? La voz de Ricardo llegó como un ladrido, tan fuerte que ella apartó instintivamente el aparato de su oreja. Estoy en el restaurante y no me pasa el pago. ¡Qué vergüenza, Lucía! Algo frío le recorrió el pecho, pero mantuvo el tono sereno. ¿Cuál tarjeta? ¿La principal o la de débito? Las dos. Ninguna funciona. Y el desayuno para 2 ya está servido. Desayuno para 2. En una supuesta conferencia de telecomunicaciones, a las 9 de la mañana. Qué raro, respondió ella, y su voz sonó tan natural que se sorprendió a sí misma. ¿Con quién desayunas? ¿Con Méndez? Sí, con Méndez, del departamento técnico. Oye, resuélvelo ya, ¿no? Estoy quedando como un... Ya llamo al banco, no te preocupes. Debe ser algún error del sistema. Cuando la llamada terminó, Lucía permaneció inmóvil varios minutos. El café se enfriaba en su taza, los pájaros cantaban ajenos al mundo, y ella sentía cómo algo se desmoronaba muy despacio dentro de su pecho, como esos edificios viejos del centro que un día simplemente deciden que ya no pueden sostenerse más. Abrió la aplicación del banco en su celular. Sus dedos temblaban apenas, lo justo para que le costara introducir la contraseña. Cuando finalmente accedió al historial de movimientos, la verdad apareció en la pantalla con la frialdad de los números. Última transacción. Restaurante La Habichuela, Hotel Son, Cancún, 8:47 a.m., no Monterrey, Cancún. Lucía cerró los ojos. 3 años atrás, cuando Ricardo se había metido en aquel negocio desastroso con su amigo Beto, cuando las deudas amenazaban con tragárselos, ella había asumido el control de las finanzas familiares, todas las tarjetas a su nombre, los salarios de ambos depositados en su cuenta. Una medida temporal, habían dicho entonces. Lo recordaba llorando en este mismo departamento, jurando que cambiaría, que nunca más la defraudaría. Y ella lo había abrazado. Había acariciado ese cabello que ahora estaría peinado con gel para impresionar a quién sabe quién en alguna playa del Caribe. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era doña Carmen, su suegra. Lucy, mi hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo con Miguelito? La voz de la señora era dulce como el ate de membrillo, pero Lucía conocía bien el sabor que ocultaba. Bien, doña Carmen. Miguelito está en la escuela. ¿Y mi Ricky? No me ha llamado desde que se fue a Monterrey. Ya sabes cómo es de despistado mi muchacho. Mi muchacho. 31 años y seguía siendo el muchachito de mamá. Habló hace un rato. Todo bien con el Congreso. Ay, qué bueno. Oye, Lucy, y no te lo tomes a mal, pero ¿no crees que ya es hora de que le des un poco más de libertad a Ricardo? Un hombre necesita sentirse hombre, ¿me entiendes? Eso de que tú manejes todo el dinero, pues no se ve bien, hijita.
Lucía apretó el anillo de su bisabuela. ¿Él le contó eso? Me lo comenta a veces, que se siente, pues, limitado, como si tuviera que pedirte permiso para todo. Entiendo, doña Carmen. Lo vamos a platicar cuando regrese. Después de colgar, Lucía abrió Instagram. No le costó encontrar el perfil de Vanessa Delgado, la chica de mercadotecnia que había visto coquetear con Ricardo en la posada navideña. 27 años, recién divorciada, sonrisa de comercial de dentífrico. La última publicación era de hacía 2 horas. Una foto en la playa, arena blanca, mar turquesa. La ubicación decía Cancún, Quintana Roo. El pie de foto. Cuando el trabajo puede esperar. Lucía amplió la imagen. En la esquina inferior, casi fuera de cuadro, se veía el borde de una camisa que ella conocía bien. Se la había regalado a Ricardo el día de su cumpleaños. Deslizó hacia atrás en el perfil de Vanessa. Julio. Una cena con velas, 2 copas de vino, un pie de foto que decía «Las mejores compañías». Mayo. Un fin de semana en Valle de Bravo. Atardeceres que ardían. Febrero. San Valentín. Un ramo de rosas que Lucía jamás había visto llegar a su casa. Año y medio. La historia de la traición estaba documentada en fragmentos, como un rompecabezas que ella nunca se había molestado en armar porque confiaba en que no existía. El sol seguía entrando por la ventana, la jacaranda seguía soltando sus flores, y Lucía Hernández Rivas, contadora general de Constructora del Bajío a sus 29 años, supo que algo había terminado para siempre, pero también supo, con una claridad que la sorprendió, que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Esa noche, cuando Miguelito ya dormía con su uniforme de las Chivas colgado en la silla para el entrenamiento del sábado, Lucía sacó del armario la caja de latón donde guardaba los recuerdos. Adentro estaban las fotos de la boda, amarillentas ya en las esquinas, y aquella servilleta del restaurante donde Ricardo le había pedido matrimonio, en la plaza de armas, bajo un cielo que prometía eternidades. 7 años atrás, ella tenía 22, acababa de terminar la carrera y el mundo le parecía un lugar donde los sueños se cumplían si uno trabajaba lo suficiente. Ricardo era guapo, gracioso, sabía hacerla reír hasta que le dolía el estómago. Las lágrimas llegaron sin aviso, como esas lluvias de verano que caen de cielos aparentemente limpios. Lucía lloró en silencio, mordiéndose los nudillos para no despertar a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo se permitió hacerse la pregunta que la quemaba por dentro. ¿Fue culpa mía? Quizás había trabajado demasiado. Quizás no le había dado suficiente atención. Quizás él tenía razón, y ella lo había asfixiado con su necesidad de controlarlo todo. Los pensamientos giraban como remolino, arrastrándola hacia un pozo oscuro, donde todas las respuestas la señalaban a ella. Pero entonces, entre las fotos, encontró el estado de cuenta de aquel préstamo que ella había pagado sola, los 60,000 pesos que Ricardo le debía a su amigo Beto, el del negocio que nunca prosperó. Recordó las noches sin dormir, los números que no cuadraban, la angustia de llegar a fin de mes. Y recordó también quién había resuelto todo aquello, quién había trabajado horas extra, quién había pedido el adelanto de aguinaldo, quién había mantenido la casa a flote mientras él juraba que cambiaría. Lucía secó sus lágrimas con el dorso de la mano. El amanecer ya clareaba sobre los cerros de Zapopan y ella tenía decisiones que tomar. A las 9 de la mañana estaba sentada frente a la licenciada Patricia Velázquez, en un despacho que olía a café y a papeles viejos. La abogada era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo y unos ojos que parecían haberlo visto todo. «Cuéntame tu situación, muchacha», dijo, sirviendo café de una jarra de Talavera. Lucía habló durante 15 minutos sin interrupciones. Cuando terminó, la licenciada asintió despacio. «El departamento es tuyo, eso está claro. Bienes propios adquiridos antes del matrimonio.
Ahí no hay nada que discutir. La abogada tamborileó los dedos sobre el escritorio. Lo del dinero gastado en la amante es más complicado. Podemos argumentar dilapidación de bienes gananciales, pero necesitamos pruebas sólidas. Tengo los estados de cuenta y las fotos de las redes sociales de ella. Es un comienzo. ¿Hay algo más? Lucía dudó un momento. Su teléfono viejo. Lo dejó en un cajón cuando se compró el nuevo. Nunca lo borró. La licenciada Velázquez sonrió por primera vez. Tráelo. Y mientras tanto, yo preparo el terreno legal. De regreso a casa, Lucía se detuvo en el mercado de San Juan de Dios. Entre los puestos de artesanías y los olores a comida, encontró lo que buscaba. Un cuaderno de pasta dura, de esos que usaban las señoras para llevar las cuentas del hogar. Lo compró junto con un café de olla que bebió sentada en una banca, viendo pasar a la gente. En la primera página escribió, pruebas. Debajo comenzó a listar, con su letra de contadora, cada gasto sospechoso de los últimos 18 meses. Esa tarde, mientras Miguelito hacía la tarea de matemáticas en la mesa del comedor, sonó el teléfono. La voz de Ricardo llegó dulce, empalagosa, como la miel que se echa a perder. Mi amor, ¿ya se arregló lo del banco? Están en eso. Dicen que puede tardar unos días. ¿Días? Pero si mañana tenemos la cena de clausura del Congreso, ¿cómo le voy a hacer? Lucía miró a su hijo, concentrado en sus sumas y restas, ajeno a todo. Pídele prestado a Méndez, o a quien te esté acompañando. Un silencio breve, apenas un parpadeo en la conversación. Sí, bueno, a Méndez. Oye, te extraño mucho. ¿Y el niño? Aquí está, haciendo tarea. ¿Quieres hablar con él? No, no lo interrumpas. Dile que le llevo un regalo bien padre de Monterrey. De Monterrey. Lucía casi pudo ver las palmeras de Cancún meciéndose al fondo de esa mentira. Se lo diré. Que te vaya bien en la clausura. Después de colgar, fue al cajón del mueble de la televisión donde Ricardo guardaba sus cosas viejas. El teléfono anterior estaba ahí, con la pantalla rajada y la batería muerta. Lo conectó a un cargador y esperó. Cuando el aparato cobró vida, Lucía sintió que abría la puerta de un cuarto que había preferido mantener cerrado. Ahí estaban los mensajes de WhatsApp, cientos de ellos, organizados en una conversación que comenzaba con un simple «Hola, guapo», y terminaba apenas 3 días antes con un «Te espero en el aeropuerto, mi amor». Fotografió cada pantalla con su propio celular, los mensajes cariñosos, los planes secretos, las quejas de él sobre su esposa controladora. Leyó cómo Ricardo le contaba a Vanessa que Lucía era fría, que no lo entendía, que con ella se sentía vivo por primera vez en años. Algo se endureció dentro de su pecho. No era odio exactamente, ni siquiera rabia. Era algo más parecido a una puerta que se cierra con llave y cuya llave se arroja al fondo de un pozo. Esa noche, después de arropar a Miguelito y leerle un cuento de la Llorona que el niño adoraba aunque le diera miedo, Lucía se sentó frente a la computadora. Entró al sistema del banco y uno por uno bloqueó todas las tarjetas adicionales ligadas a sus cuentas. Todas menos una. La de débito con un límite de 2,000 pesos. Suficiente para un boleto de autobús desde Cancún si hacía falta. Antes de dormir, se quitó el anillo de su bisabuela y lo contempló a la luz de la lámpara. La turquesa brillaba con ese azul profundo que parecía guardar secretos de otras épocas. Mujeres que habían perdido y recuperado. Mujeres que habían sabido cuándo soltar y cuándo sostener. Abuela, murmuró Lucía a la foto descolorida que guardaba en su buró. Creo que ya entendí para qué me dejaste este anillo. Se lo puso de nuevo en el dedo y apagó la luz. Mañana sería otro día, y ella estaría lista. El jueves amaneció con ese cielo gris que en Guadalajara anuncia tormenta. Lucía dejó a Miguelito en la escuela y volvió a casa con la sensación de que algo se acercaba, algo más grande que las nubes que se amontonaban sobre la ciudad.
No se equivocó. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Tras la puerta estaba doña Carmen, con su bolso de piel colgado del brazo y esa expresión de quien viene a librar una batalla. «Necesito hablar contigo», dijo, entrando sin esperar invitación. Se sentaron en la sala, cada una en un extremo del sofá, como dos países a punto de declararse la guerra. Lucía ofreció café, pero la suegra lo rechazó con un gesto impaciente. «Mi hijo me llamó anoche. Está desesperado. Dice que no puede sacar dinero, que las tarjetas no funcionan, que tú no le contestas bien cuando pregunta. Las tarjetas están bloqueadas por el banco. Problemas de seguridad. No me vengas con eso, Lucía». Doña Carmen se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron con algo parecido a la furia. «Ricky me contó que llevas días rara, que lo tratas con frialdad. ¿Qué estás tramando?» Lucía sintió que algo se tensaba en su interior, una cuerda que llevaba años estirándose y que ahora amenazaba con romperse. «¿Qué estoy tramando yo?», repitió, y su voz sonó más aguda de lo que hubiera querido. «¿Eso le dijo su hijo? Mi hijo está sufriendo. Lejos de casa, trabajando para mantener a su familia, y su esposa le hace la vida imposible. Siempre lo mismo contigo, Lucía. Lo criticas, lo controlas, no lo dejas respirar. Un hombre necesita sentirse valorado». La cuerda se rompió. «¿Valorado?». Lucía se puso de pie. «¿Quiere saber dónde está su hijo valorado, doña Carmen? ¿Quiere saber en qué congreso de Monterrey está trabajando tanto?». Fue hasta su bolso, sacó el teléfono y buscó las fotos que había guardado. Las puso frente a los ojos de su suegra. Vanessa en la playa, los mensajes de WhatsApp, las reservaciones de hotel. Su hijo está en Cancún, con su amante, gastando el dinero que yo gano mientras usted me dice que no lo dejo respirar. Doña Carmen tomó el teléfono con manos que de pronto parecían más viejas. Pasó las imágenes una por una en silencio. Su rostro fue perdiendo color, como una tela que se destiñe bajo el sol. Esto tiene que ser un error», murmuró. «Mi Ricky no sería capaz». «Año y medio, doña Carmen. Lleva año y medio mintiéndonos a todos. Tal vez es una compañera de trabajo. Tal vez las fotos no significan lo que tú crees». Lucía le mostró entonces los mensajes, los más explícitos, los que no dejaban lugar a dudas. Doña Carmen leyó en silencio, y con cada pantalla que pasaba, algo se iba quebrando en su expresión. «Dios mío», susurró al fin, dejando caer el teléfono sobre el sofá. «Dios mío, ¿qué hizo?». En ese momento se abrió la puerta principal. Miguelito entró corriendo, con la mochila rebotando en su espalda. «Mamá, suspendieron las clases porque va a llover muy fuerte y…». Se detuvo al ver a las dos mujeres, los ojos enrojecidos de su abuela, la tensión que flotaba en el aire como electricidad antes del rayo. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras, abue?». Doña Carmen se limpió la cara rápidamente, intentando recomponer una sonrisa. «Nada, mi cielo. Cosas de grandes». Pero Miguelito tenía 8 años, y los niños de 8 años ven más de lo que los adultos quisieran. «¿Es por papá?», preguntó, y su voz sonó demasiado seria para su edad. «¿Hizo algo malo?». Lucía se arrodilló frente a su hijo, tomándolo por los hombros. «¿Por qué preguntas eso, mijo?». El niño bajó la mirada. «Porque a veces, en las noches, papá habla por teléfono con alguien. Se encierra en el baño y habla bajito, pero yo lo escucho, y se ríe diferente. No como se ríe contigo». El silencio que siguió fue tan denso que Lucía podía sentirlo presionando contra sus oídos. Miró a doña Carmen, que tenía los ojos cerrados y movía los labios sin sonido, tal vez rezando, tal vez maldiciendo. «Escúchame bien, mi vida», dijo Lucía, obligando a su voz a mantenerse firme. «Papá y mamá están teniendo algunos problemas, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no hiciste nada malo, ¿me entiendes?». Miguelito asintió, aunque sus ojos seguían llenos de preguntas. «¿Van a divorciarse?». «Como los papás de Toño». «Todavía no lo sé, mijo».
pero pase lo que pase, los dos te queremos muchísimo. Eso nunca va a cambiar. Lo abrazó, sintiendo el olor a niño y a patio de escuela que desprendía su cabello. Sobre el hombro de su hijo, vio cómo doña Carmen se levantaba en silencio y caminaba hacia la ventana, donde la primera lluvia comenzaba a golpear el cristal. «Ve a tu cuarto a cambiarte, mijo», dijo Lucía. «Ahorita te llevo un vaso de leche con chocolate». Cuando el niño se fue, doña Carmen habló sin voltearse. «Mi esposo me dejó cuando Ricky tenía 5 años. Se fue con una mujer más joven, más bonita. Igual que ahora». Su voz sonaba rota, como un jarrón que han pegado demasiadas veces. «Juré que mi hijo nunca sufriría así. Lo protegí de todo, del dolor, de las consecuencias, de la vida misma». Se volvió hacia Lucía, y por primera vez no había hostilidad en su mirada, solo un cansancio infinito. «Y mira lo que conseguí. Crié a un hombre que no sabe enfrentar nada, que huye de los problemas en lugar de resolverlos, que le hace a su esposa lo mismo que su padre me hizo a mí». Lucía no supo qué responder. Toda la rabia que había sentido minutos antes se había transformado en algo más complejo, algo que se parecía a la compasión, pero no era exactamente eso. «No es culpa suya, doña Carmen». «Claro que es culpa mía. Y también es culpa de él, que ya es adulto y sabe distinguir el bien del mal». Se acercó a Lucía y, para sorpresa de ambas, le tomó las manos. «Haz lo que tengas que hacer, muchacha. Yo no voy a defenderlo esta vez. Mi nieto es lo único que importa ahora». Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos rodaban sobre la ciudad como carros de guerra, y la jacaranda del patio se sacudía bajo el peso del agua. Esa tarde, mientras Miguelito veía caricaturas en la televisión, Lucía llamó a don Emilio, el vecino del departamento de al lado. El viejo era cerrajero jubilado, viudo desde hacía 10 años, y trataba a Miguelito como al nieto que nunca tuvo. «Don Emilio, necesito pedirle un favor. ¿Podría cambiarme las chapas de la puerta mañana en la mañana?» «Claro que sí, señora Lucía. ¿Algún problema con las actuales?» «Digamos que voy a necesitar llaves nuevas, llaves que solo tengamos Miguelito y yo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo don Emilio, y su voz se volvió más suave. «No se preocupe. Mañana a primera hora estoy ahí». Cuando colgó, Lucía se quedó mirando la lluvia que caía sobre la jacaranda. Las flores violetas yacían esparcidas por el patio, derrotadas por la tormenta. Pero ya vendrían otras. La primavera siempre volvía. El viernes amaneció lavado por la tormenta, con ese olor a tierra mojada que en Guadalajara anuncia nuevos comienzos. Don Emilio llegó a las 8 en punto, con su caja de herramientas y esa paciencia de hombre que ha visto pasar muchas vidas. «Buenos días, señora Lucía. ¿Lista para las chapas nuevas?» Mientras el viejo trabajaba en la puerta, contó historias de su difunta esposa Conchita, de cómo habían criado 4 hijos en un departamento más pequeño que este, de las peleas y las reconciliaciones que tejen los matrimonios verdaderos. 40 años juntos, dijo, ajustando un tornillo con manos que todavía no temblaban. No todos buenos, ¿eh? Hubo tiempos duros, pero nunca mentiras. Eso sí que no se perdona, señora. La mentira es como la polilla. Cuando la descubres, ya se comió todo el ropero. A las 10, la cerradura nueva brillaba en la puerta. Don Emilio le entregó 3 llaves idénticas. Una para usted, una para el niño y otra de repuesto. Si necesita algo más, ya sabe dónde vivo. Cuando el vecino se fue, Lucía preparó la escena. Colocó los documentos sobre la mesa de la entrada, la demanda de divorcio, el cálculo de los gastos dilapidados en 18 meses, el acta de propiedad del departamento. Junto a ellos puso la fotografía de su abuela, esa donde aparecía joven, con el anillo de turquesa en la mano y una sonrisa que desafiaba al mundo. «Acompáñame, abuela», murmuró. «Hoy voy a necesitar tu fuerza».
A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Mi amor, ya aterricé. En 1 hora estoy en casa. ¿Me extrañaste? La voz de Ricardo sonaba alegre, despreocupada, como si volviera de unas vacaciones merecidas. Y en cierto modo así había sido. Aquí te espero, respondió Lucía. Colgó y se miró en el espejo del recibidor. Había dormido poco, pero sus ojos no mostraban cansancio. Algo nuevo brillaba en ellos, algo que se parecía a la determinación de las mujeres que vinieron antes que ella. Se quitó el anillo de turquesa y lo contempló en la palma de su mano. Recordó la historia que su abuela le contaba de niña, la bisabuela caminando hacia el Monte de Piedad con el anillo en el bolsillo, los hijos hambrientos en casa, el orgullo tragado como piedra. Y después, años más tarde, el mismo camino de regreso para recuperar lo que era suyo. Nosotras sabemos perder y volver a empezar, le había dicho su abuela. Es lo que hacemos las mujeres de esta familia. Lucía se puso el anillo de nuevo y fue a sentarse al sofá. Afuera, el sol de octubre secaba los charcos de la tormenta. A las 3:15 escuchó ruido en el pasillo. Luego, el sonido de una llave que no encaja en la cerradura. Después el timbre. Abrió la puerta. Ricardo estaba ahí, bronceado, con una camisa de lino que ella no conocía y el cabello perfectamente peinado con gel. Traía una pequeña maleta de ruedas y una bolsa de la tienda del aeropuerto. ¿Qué pasó con la chapa? Mi llave no abre. Pasa, dijo Lucía, haciéndose a un lado. Hay algo que tienes que ver. Ricardo entró arrastrando la maleta y su mirada cayó sobre la mesa de la entrada. Los documentos, la fotografía de la abuela, el orden casi ceremonial de todo aquello. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento y del reconocimiento a algo parecido al miedo. ¿Qué es esto? La demanda de divorcio, el cálculo de lo que gastaste en Vanessa durante 1 año y medio, y el acta que demuestra que este departamento es mío. Ricardo dejó caer la maleta. El golpe resonó en el silencio del departamento. Lucía, espera. Puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar. Ya lo sé todo. Él se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello, deshaciendo en segundos el peinado que debía haberle tomado media hora. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Fue un error terrible, pero te juro que ya terminó. Vanessa no significó nada, fue solo. ¿Solo qué, Ricardo? Lucía se sentó frente a él en el sillón individual, manteniendo la distancia. ¿Solo 18 meses de mentiras? ¿Solo 180,000 pesos de nuestro dinero gastados en otra mujer? ¿Solo todas esas noches que llamabas desde el baño mientras tu hijo te escuchaba? Ricardo abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Miguelito te oía, continuó Lucía, y su voz tembló por primera vez. Se despertaba en las noches y te oía reírte con ella. Me preguntó por qué te reías diferente. Dios mío, susurró Ricardo, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, el niño está bien, mejor de lo que estarías tú en su lugar. El silencio se extendió entre ellos como un campo de batalla después del combate. Afuera, un vendedor de tamales pasaba pregonando su mercancía con ese canto que no había cambiado en décadas. Lucía, dijo Ricardo al fin, y había algo nuevo en su voz, algo que intentaba sonar a arrepentimiento pero llevaba debajo otras notas. Sé que me equivoqué, pero tienes que entender, tú y yo nos fuimos alejando. Siempre estabas trabajando, siempre cansada, siempre con los números y las cuentas. ¿Estás diciéndome que fue mi culpa? No, no es eso, pero... Se pasó la lengua por los labios, buscando las palabras. Tú ganas más que yo. Tú manejas todo el dinero. Cuando estoy contigo me siento, no sé cómo decirlo, menos. Lucía lo miró largamente. Ahí estaba, al fin, la verdad desnuda debajo de todas las excusas. Así que buscaste a alguien que te hiciera sentir más, dijo, y no era una pregunta. Vanessa me admiraba. Me hacía sentir importante,
capaz de cualquier cosa. Contigo siempre soy el que se equivoca, el que necesita que lo rescaten. Te rescaté porque tú te hundiste, Ricardo. Esas deudas con Beto, las tarjetas que tuve que pagar, los meses que llevé esta casa yo sola, mientras tú te recuperabas de tu fracaso. ¿Y ahora me dices que el problema soy yo? Ricardo no respondió. Sus manos colgaban entre las rodillas, derrotadas. Yo no te fallé por ganar más dinero, continuó Lucía, y cada palabra salía clara, medida, como las columnas de un balance. Te fallé por creer que podías cambiar. Ese fue mi error. La puerta del cuarto de Miguelito se abrió. El niño apareció en el pasillo, todavía con el uniforme de la escuela, los ojos muy abiertos. ¿Papá? Su voz sonó pequeña, cautelosa. ¿Ya llegaste? Ricardo se puso de pie, intentando recomponer una sonrisa. Campeón, ven aquí. Miguelito corrió a abrazar a su padre. Ricardo lo levantó en brazos, apretándolo contra su pecho, y Lucía vio cómo le temblaban los hombros. Mijo, papá tiene que decirte algo importante, dijo ella acercándose. Vamos a sentarnos los tres. Se acomodaron en el sofá, Miguelito entre sus padres. El niño miraba de uno a otro, con esa inteligencia silenciosa de los hijos que han aprendido a leer el clima de su casa. Tu papá y yo vamos a vivir separados, dijo Lucía, tomando la mano de su hijo. Pero eso no cambia cuánto te queremos los dos. ¿Es por las llamadas de noche? Preguntó Miguelito mirando a su padre. Ricardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban rojos. Sí, mijo. Papá cometió errores muy grandes. Le hice daño a tu mamá y eso no tiene excusa. ¿Te vas a ir? Me voy a ir de esta casa, pero no de tu vida. Voy a venir a verte cada fin de semana. Te lo prometo. Miguelito asintió despacio, procesando la información con esa seriedad que a veces tienen los niños. ¿Puedo llevar mi balón cuando vaya a tu casa nueva? A pesar de todo, Lucía sintió algo parecido a una sonrisa tirar de sus labios. Los niños y su capacidad de encontrar lo práctico entre las ruinas. Claro que sí, campeón, dijo Ricardo abrazándolo de nuevo. Todo lo que quieras. Cuando Miguelito volvió a su cuarto, Ricardo comenzó a recoger sus cosas. Lucía le permitió llevarse la ropa, los documentos personales, algunas fotografías, 2 maletas y una caja de cartón. Eso era lo que quedaba de 7 años de matrimonio. En la puerta, Ricardo se detuvo. Lucía, de verdad lo siento. Sé que no me crees, pero es la verdad. Te creo, respondió ella. Pero el arrepentimiento no borra lo que hiciste. Él asintió, aceptando el veredicto. Luego bajó la mirada hacia el anillo de turquesa que brillaba en la mano de ella. Siempre me gustó ese anillo. Nunca te pregunté su historia. Es de las mujeres de mi familia, las que saben perder y volver a empezar. Ricardo cargó sus maletas y caminó hacia el elevador. Antes de que las puertas se cerraran, volteó una última vez. Cuida bien a nuestro hijo. Siempre lo he hecho, dijo Lucía, y cerró la puerta de su departamento. La primera semana sin Ricardo fue como aprender a caminar con una pierna que ya no duele pero que tampoco recuerdas cómo mover. Lucía se despertaba a las 6, preparaba el desayuno de Miguelito, lo llevaba a la escuela, iba al trabajo, volvía, hacía la cena, revisaba las tareas, y cuando finalmente el niño se dormía, se quedaba sentada en la sala a oscuras, escuchando el silencio del departamento. No era tristeza exactamente, era algo más parecido al vacío que deja un mueble cuando lo mueven de lugar después de muchos años. El piso está intacto, pero la marca permanece. En la oficina, su compañera Gabriela notó las ojeras que ningún maquillaje lograba disimular. Lucía, ¿estás bien? Llevas días como ida. Estaban en la hora del almuerzo, en la cocina de la constructora, con el olor del café recién hecho flotando entre ellas. Lucía miró a Gabriela, con quien compartía oficina desde hacía 3 años, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ricardo y yo nos separamos.
Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Y una vez que empezó, no pudo parar. Le contó todo. Cancún, Vanessa, los 18 meses de mentiras, los mensajes en el teléfono viejo, el niño que escuchaba las llamadas nocturnas. Gabriela la escuchó sin interrumpir, con esa atención callada de quien sabe que a veces las palabras necesitan salir antes de que uno pueda respirar. ¿Y cómo te sientes?, preguntó al fin. Lucía pensó un momento. Como si hubiera cargado una maleta pesadísima durante años sin darme cuenta, y ahora que la solté, me duelen los hombros, pero puedo caminar derecha. Gabriela le apretó la mano. Eres más fuerte de lo que crees, amiga, y ese infeliz no te merecía. Esa tarde, al salir del trabajo, Lucía encontró un mensaje de doña Carmen. ¿Podemos vernos mañana? Quiero hablar contigo. El sábado por la mañana, mientras Miguelito estaba en su entrenamiento de fútbol, Lucía tocó el timbre del departamento de su suegra. Ex-suegra, se corrigió mentalmente, aunque la palabra todavía se sentía extraña. Doña Carmen abrió la puerta con una sonrisa tímida, tan diferente de su expresión habitual que Lucía tardó un momento en reconocerla. Pasa, hijita. Hice pay de nuez. El departamento olía a canela y a ese perfume de gardenias que doña Carmen usaba desde hacía décadas. Se sentaron en la cocina, entre las macetas de albahaca y los retratos de santos que cubrían las paredes. Hablé con Ricardo, dijo doña Carmen sirviendo el café. Lo fui a ver a su departamento nuevo. 2 cuartos en la colonia americana, nada del otro mundo. ¿Cómo está? Arrepentido. O eso dice. La mujer suspiró. También me contó que la muchacha esa, la Vanessa, lo dejó cuando supo que ya no tenía dinero. Ni una semana duró el amor verdadero. Lucía no sintió satisfacción al escucharlo. Solo un cansancio antiguo. No me sorprende. A mí tampoco. Doña Carmen dejó la taza sobre la mesa y miró a Lucía directamente. Vengo a pedirte perdón. ¿Perdón? Por todas las veces que te culpé de los problemas de mi hijo. Por decir que lo controlabas, que no lo dejabas ser hombre. La voz de la mujer tembló. La verdad es que yo lo malcrié. Después de que su padre nos abandonó, juré que Ricky nunca iba a sufrir como yo sufrí. Y terminé criando a alguien que no sabe enfrentar nada. Lucía pensó en todas las discusiones que habían tenido a lo largo de los años, todas las indirectas, todas las veces que doña Carmen había tomado el partido de su hijo sin escuchar la otra versión. No fue solo culpa suya, doña Carmen. Ricardo es adulto. Tomó sus propias decisiones. Lo sé, pero yo le enseñé que siempre habría alguien para rescatarlo. Primero fui yo, luego fuiste tú. Y cuando tú dejaste de ser suficiente, buscó a otra. Se quedaron en silencio un momento. Afuera, los pájaros cantaban en el pequeño balcón donde doña Carmen cultivaba sus hierbas medicinales. Lo que quiero decirte, continuó la mujer, tomando las manos de Lucía entre las suyas, es que estoy de tu lado. Miguelito es mi nieto, y no voy a dejar que sufra por los errores de su padre. Cuenta conmigo para lo que necesites. Lucía sintió que algo se desanudaba en su pecho, un nudo que no sabía que existía. Gracias, doña Carmen, ¿de verdad? Y otra cosa. La mujer sacó un pañuelo bordado de su bolsillo y se limpió los ojos. Sé que no siempre fui buena suegra, pero me gustaría intentar ser mejor, como sea que se llame lo que somos ahora. Familia, dijo Lucía. Seguimos siendo familia. De regreso a casa, pasó a recoger a Miguelito al entrenamiento. El niño venía sudado, con las rodillas llenas de pasto y una sonrisa enorme. Mamá, metí 2 goles. El entrenador dice que puedo jugar de delantero el próximo partido. Eso es maravilloso, mijo. Mientras caminaban hacia el coche, Miguelito se quedó callado un momento. Luego preguntó, ¿Papá va a venir a verme jugar? Claro que sí. Le voy a mandar mensaje con la fecha. ¿Y tú vas a estar enojada si él viene? Lucía se detuvo y se arrodilló frente a su hijo, mirándolo a los ojos.
Escúchame bien, Miguelito. Lo que pasó entre tu papá y yo es cosa de adultos, pero los dos te queremos, y los dos vamos a estar en tus partidos, en tus festivales de la escuela, en todo lo importante. ¿Entiendes? El niño asintió, y algo en su expresión se relajó, como si hubiera estado cargando una pregunta demasiado grande para él. Mamá, ¿estás triste? Lucía lo pensó. Estuve triste, pero ya no tanto. A veces las cosas terminan para que otras mejores puedan empezar. Esa noche, después de cenar, Miguelito hizo un dibujo. Dos casas, una junto a la otra. En una estaba Lucía con el niño. En la otra, Ricardo solo, pero con una ventana abierta hacia la primera casa. Esta es tu casa y esta es la de papá, explicó, señalando con el dedo. Y aquí hay una puerta secreta para que yo pueda ir de una a otra cuando quiera. Lucía sonrió, guardando el dibujo entre las páginas de su libro. Es perfecto, mijo. Cuando el niño se durmió, Lucía salió al pequeño balcón que daba al patio interior. La jacaranda había perdido todas sus flores con la tormenta, pero ya se veían brotes nuevos en las ramas, diminutos puntos verdes que prometían otro ciclo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Lucía, sé que no merezco nada, pero quiero que sepas que voy a cambiar. Por Miguelito. Voy a empezar terapia la próxima semana. Ella miró el mensaje largo rato antes de responder. Me alegra que busques ayuda, pero hazlo por ti, no solo por él. Un padre que se respeta a sí mismo es mejor ejemplo que uno que solo finge. La respuesta llegó casi inmediata. Tienes razón. Gracias por no odiarme. Lucía escribió despacio. No te odio, Ricardo, pero el amor que sentía ya no existe. Lo mejor que podemos hacer ahora es ser buenos padres, aunque no seamos pareja. Guardó el teléfono y volvió a mirar la jacaranda. En algún lugar de la ciudad, su exmarido estaría leyendo esas palabras en un departamento vacío, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus decisiones. No era su problema ya. Pero tampoco le deseaba mal, solo le deseaba lejos. Antes de entrar, Lucía se quitó el anillo de turquesa y lo sostuvo bajo la luz de la luna. La piedra brillaba con reflejos azules y verdes, guardando memorias de otras noches, otras mujeres, otras tormentas superadas. Ya pasó lo peor, abuela, murmuró. Ahora viene lo bueno. 6 meses después, la jacaranda volvió a florecer. Lucía la contemplaba desde la ventana de la cocina, igual que aquella mañana de octubre, cuando todo comenzó a derrumbarse. Pero ahora el árbol no le recordaba pérdidas, sino ciclos. Las flores caían, la tormenta las arrastraba, y luego volvían a brotar, más abundantes que antes. El divorcio se había formalizado en febrero, sin grandes batallas ni escenas dramáticas. Ricardo firmó todos los papeles, aceptó la pensión alimenticia para Miguelito y vendió su coche para pagar la compensación que Lucía había exigido. 180,000 pesos que ella depositó en una cuenta de ahorro para la educación de su hijo. Este dinero es tuyo, mijo, le había dicho, aunque el niño todavía no entendía bien qué significaba. Para cuando vayas a la universidad. Ricardo cumplía con las visitas de fin de semana. Llegaba puntual los sábados a las 10, devolvía a Miguelito los domingos a las 6, y en los meses transcurridos no había faltado ni una sola vez. La terapia parecía estar funcionando, o al menos eso decía él en los breves intercambios que tenían en la puerta del departamento. Estoy aprendiendo cosas sobre mí que no me gustan, le confesó un domingo, mientras Miguelito corría adentro a guardar sus cosas. El psicólogo dice que siempre busqué validación externa porque nunca aprendí a valorarme yo mismo. Lucía asintió sin responder. Ya no era su tarea ayudarlo a entenderse. Pero le alegraba por Miguelito que su padre estuviera intentando convertirse en alguien mejor. La vida había encontrado un nuevo ritmo. Por las mañanas, el desayuno con su hijo, las prisas para llegar a tiempo a la escuela, el tráfico de Guadalajara que nunca mejoraba,
En el trabajo, los números seguían siendo su refugio, columnas que siempre cuadraban cuando el mundo se empeñaba en desbalancearse. Por las tardes, la tarea, el entrenamiento de fútbol, las cenas tranquilas frente a la televisión, y los domingos, cuando Miguelito estaba con su padre, Lucía había empezado a hacer algo que no hacía desde antes de casarse: tiempo para ella misma. Leía novelas en el café de la esquina, caminaba por el centro histórico, visitaba los mercados de artesanías donde su abuela solía llevarla de niña. Una tarde de abril, en el centro comercial Andares, se encontró de frente con Vanessa. La reconoció de inmediato, aunque lucía diferente a las fotos de Instagram. Menos brillante, quizás, más ordinaria. Iba del brazo de un hombre mayor, de traje caro y reloj ostentoso, con ese aire de quien está acostumbrado a comprar lo que desea. Vanessa también la reconoció. Sus ojos se abrieron apenas, y un rubor le subió por las mejillas. Por un momento pareció que iba a seguir de largo, fingiendo no haberla visto. Pero luego se detuvo y, para sorpresa de Lucía, se acercó. «Señora Lucía». Su voz sonaba insegura, despojada de la confianza que mostraba en sus fotos. «Yo quería decirle que lo siento, por todo». Lucía la miró en silencio. Esta era la mujer por la que su matrimonio había terminado, la cara bonita y las piernas largas que habían seducido a su marido. Y sin embargo, viéndola ahora, no sentía rabia, solo una especie de cansada indiferencia. «No me debes ninguna disculpa», respondió al fin. «Tú no me hiciste ninguna promesa». Vanessa parpadeó, claramente esperando otra reacción. «Aún así, yo sabía que él estaba casado, que tenía un hijo, y no me importó». «No, no te importó». Lucía se ajustó el bolso en el hombro. «Pero eso dice más de ti que de mí». El hombre del reloj caro se acercó, mirando a ambas mujeres con expresión impaciente. «¿Todo bien, mi reina?» «Sí, ya voy». Vanessa volvió a mirar a Lucía. «Espero que le vaya bien, de verdad». «Gracias. Y un consejo, si me permites». Lucía bajó la voz, aunque el hombre no podía escucharla. «Si un hombre traiciona a su esposa por ti, tarde o temprano te traicionará a ti por otra. Así funcionan estas cosas». No esperó respuesta. Dio media vuelta y se alejó entre la gente, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Había imaginado ese encuentro muchas veces en los primeros meses, fantaseando con palabras hirientes, con escenas de confrontación. Pero la realidad había sido mucho más simple y mucho más liberadora. Esa noche, mientras Miguelito cenaba sus enchiladas favoritas, Lucía sacó la caja de latón donde guardaba los recuerdos familiares. Había algo que quería mostrarle. «Ven, mijo. Quiero contarte una historia». Se sentaron juntos en el sofá, y Lucía sacó la fotografía vieja de su bisabuela, una mujer de rostro serio y ojos profundos, vestida con el atuendo típico de los Altos de Jalisco. «Esta es tu tatarabuela Soledad. Vivió hace mucho tiempo cuando México era muy diferente». «Se ve enojada», observó Miguelito. No estaba enojada, estaba fuerte. Lucía sacó el anillo de turquesa de su dedo y lo puso en la palma del niño. «¿Ves este anillo? Era de ella». Le contó la historia, los años de la revolución, el hambre que azotaba los pueblos, los hijos que alimentar y el marido que se había ido a la guerra para nunca volver. Soledad caminando hasta el Monte de Piedad con el único objeto de valor que le quedaba, entregándolo a cambio de unos pesos que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y luego qué pasó? Luego pasaron años difíciles. Soledad trabajó lavando ropa ajena, cosiendo vestidos, haciendo lo que fuera necesario para sacar adelante a sus hijos. Y cuando finalmente las cosas mejoraron, ¿sabes qué hizo? Miguelito negó con la cabeza. Volvió al Monte de Piedad y recuperó su anillo, peso a peso, como lo había perdido. Lucía sonrió. «Las mujeres de esta familia sabemos caer y levantarnos, mijo. Es lo que hacemos». El niño examinó el anillo con curiosidad, girándolo bajo la luz de la lámpara.
¿Y algún día va a ser mío? Algún día será de la mujer que elijas para compartir tu vida, pero solo si es una mujer que merezca llevarlo, alguien fuerte, honesta, que sepa su propio valor. Miguelito asintió con esa seriedad que a veces lo hacía parecer mucho mayor que sus 8 años. Como tú, mamá. Lucía lo abrazó, sintiendo el calor de ese cuerpecito que era lo mejor que había hecho en su vida. Como todas nosotras, mijo. Una semana después, Lucía reservó un viaje a Guanajuato para el puente del Día de Muertos. Quería mostrarle a Miguelito la ciudad donde había nacido su bisabuela, las calles empedradas y los callejones coloridos, las plazas donde todavía sonaban los mariachis como hace 100 años. ¿Puedo invitar a la abuela Carmen?, preguntó Miguelito cuando le contó del viaje. Lucía lo pensó un momento. 6 meses atrás, la idea le habría parecido absurda. Pero las cosas habían cambiado. Doña Carmen llamaba cada semana, preguntaba por el niño, enviaba toppers con comida los domingos, y poco a poco se había convertido en algo parecido a una aliada. Claro que sí. Llámala tú mismo. Desde su cuarto escuchó la voz emocionada de Miguelito contándole a su abuela sobre el viaje, sobre las momias de Guanajuato que quería ver, sobre las calaveritas de azúcar que iban a comprar. Y luego la pregunta tímida de doña Carmen. ¿De verdad puedo ir con ustedes? Claro, abue. Mamá dice que sí. Cuando Miguelito colgó, vino corriendo a la sala. Dice que sí, la abuela viene con nosotros. Lucía sonrió y la sonrisa le supo diferente, más ligera, más auténtica. Esa noche, después de acostar a su hijo, salió al balcón por última vez. La jacaranda brillaba bajo la luna, cubierta de flores violetas que parecían pequeñas estrellas caídas del cielo. En algún lugar de su departamento solitario, Ricardo estaría enfrentando sus propios demonios. En algún centro comercial, Vanessa estaría colgada del brazo de su nuevo protector, y en algún lugar del cielo o del tiempo o de la memoria, su abuela estaría sonriendo. Lucía levantó la mano izquierda y miró el anillo de turquesa brillar bajo la luz de la noche. 4 generaciones de mujeres que habían sabido perder y volver a empezar, que habían atravesado revoluciones y abandonos, tormentas y traiciones, y habían salido del otro lado más fuertes. Gracias, abuela, murmuró al viento tibio de la primavera, por las raíces y por las alas. Adentro, Miguelito dormía tranquilo, soñando quizás con goles y viajes y calaveritas de azúcar. Afuera, la ciudad zumbaba con su vida eterna de mercados y mariachis, de amores que nacen y amores que mueren, de historias que terminan para que otras puedan comenzar. Y Lucía Hernández Rivas, heredera de mujeres fuertes, madre de un niño valiente, dueña al fin de su propia vida, cerró los ojos y respiró hondo. El amanecer vendría pronto, y ella estaría lista para recibirlo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? ¿Qué opinan de los protagonistas? Escríbanlo en los comentarios, compartan la historia, den like y suscríbanse al canal. ¿De qué ciudad nos ven? En la descripción está el playlist completo. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.